ya, ok. Uno de los servicios que con latencia... Ah, sí, Claudia, adelante. Ah, ya, micro, ok. Mencionaba que uno de los servicios que, digamos, de manera no recurrente, pero sí, digamos, en el mes tiene más de una o dos caídas, suele ser las plataformas de interoperabilidad, por ejemplo, ¿no? Hay recurrencia y se puede caer un servicio en el Estado peruano, por ejemplo, ¿no? Y otras donde nuestro propio servicio, ¿no? Hacia el interior de nuestro servidor, suele colapsar con recurrencia, puede ser por diferentes factores, ¿no? Volumen y demás de información, ¿no? Y ante esto, ¿qué tipo de respuesta tenemos? ¿No? Porque esas caídas pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Bien? Entonces, ¿qué control tendríamos ante esta situación, ¿no? Ante esta incertidumbre? La interoperabilidad del sistema, también si la interoperabilidad puede fallar, ¿no? Es justamente de lo que hablamos, la seguridad del sistema. Nosotros cuando ya en la actualidad utilizamos, muchas de las entidades utilizan mesas de parte digital, por ejemplo, o si se utiliza, por ejemplo, el correo electrónico, ¿no? ¿Qué tanta vulnerabilidad pueden haber? De modo que los documentos vayan a verse afectados, ¿no? También implica mucho, por ejemplo, hay situaciones en las cuales las instituciones, ¿no? Contratan un servicio de mensajería, ¿no? Puede ser Gmail, Outlook, ¿no? Lo que vaya a hacer. Y una vez que termina el contrato, por no asegurar el contrato, pierden toda la información que ha sido almacenada en esas cuentas de correo electrónico. Y si hemos utilizado el correo electrónico como un canal para poder también enviar y recibir documentos, entonces vamos a tener pérdida de documentos, ¿no? Entonces, ¿qué tan seguro viene a ser nuestro sistema? Y después ya empezamos a ver a nivel de procedimientos de los documentos, ¿no? Entonces, sobre los diseños de los documentos, sobre la creación del documento, los metadatos, el uso de documentos, el mantenimiento de la usabilidad y la disposición de documentos, ¿no? ¿Qué riesgos o incertidumbres podemos ir identificando? Bien. Dentro del uso de documentos, por ejemplo, nosotros podíamos encontrar, ¿no? Dentro del proceso de uso que involucra el acceso electrónico, como también involucra las modalidades de acceso y uso de los documentos, ¿no? El préstamo, la reprografía, que es parte de los servicios a través de los cuales se usan documentos, no podíamos encontrar el de pérdida del documento, por ejemplo, ¿no? Y en pérdida del documento, como riesgo, identificábamos este riesgo, que el documento en algún momento podía haberse perdido o en su defecto se pudiera haber afectado. La afectación del documento también es un riesgo. ¿Y qué lo causa? ¿Qué lo puede causar en este caso? Por ejemplo, para efectos de mantenimiento de usabilidad, podríamos hablar de la afectación del documento. Y va a tener causas distintas a la de pérdida del documento, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, eh, identifica como riesgo la pérdida del documento, empieza a identificar como causas, ¿no? ¿Qué causa que se pierda? Un préstamo que no esté controlado, que haya una ausencia de seguimiento en el préstamo, que haya una ausencia de los servidores que estén capacitados y no asuman que hay una responsabilidad de por medio, ¿no? Pasa mucho. Ausencia de una inducción probablemente al momento de que ingresan a trabajar los servidores, ¿no? X causas que pueden provocar este efecto de incertidumbre, ¿no? Este riesgo. ¿Y qué puede traer como consecuencia? Una sanción a la institución, un inicio de procedimiento administrativo, tanto al encargado, al responsable del órgano de administración de archivos, como también al servidor que ha realizado que ha efectuado la pérdida o quien perdió el documento. Si se pierde un expediente en el cual se aprueba, por ejemplo, un pago a algún tipo de ciudadano o a un servidor específico, ¿no? Un administrado, también se están vulnerando los derechos, ¿no? Los derechos de este administrado. Y si estamos hablando de algún tipo de castigo o sanción, estaríamos cayendo en impunidad porque no se va a poder concretar esa sanción, ¿sí? Entonces son las Doctor, consecuencias que disculpe, podemos ir una identificando. consulta. Todos Sí, esos Blanca. indicadores que usted nos está diciendo que probablemente podría pasar o que quizás, ¿eso de dónde lo arroja? ¿Del diagnóstico que nosotros hayamos elaborado?
Claro, ese ejercicio en realidad responde a la pregunta ¿qué puede causar? Porque nosotros primero lo que hacemos es identificar el riesgo. Claro. Ya, y con ¿A eso, qué? ese para poder identificar el riesgo tenemos que hacerlo previamente bajo un diagnóstico. O qué? No, claro, a ver. El diagnóstico, el riesgo, identificar riesgos nos permite diagnosticar nuestra situación en sí mismo. ¿Bien? El riesgo, para poder identificar el riesgo, nosotros conocemos nuestro entorno. Hasta este punto, por ejemplo, ya conocemos el entorno organizativo, el entorno estratégico de la institución, y ya podemos ir identificando cuáles son los problemas dentro de nuestra institución. Identificar riesgos. Ahora, para poder ir atendiendo cada uno de estos ámbitos de incertidumbre, ¿ya? Nos servimos, por ejemplo, ¿no? de la ISO 181-28 del reporte, ¿ya? Que era la segunda parte aquí. Perdón. Ya está. Aquí. Bien. Lo que hace el reporte técnico 181-28, ¿ya? Por ejemplo, es darnos sugerencias de ejemplos de qué preguntarnos en cada ámbito de factor. Eh, Insisto, los riesgos pueden ser similares en las instituciones, pero no son los mismos. Bien, entonces regularmente tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué riesgo existe, por ejemplo, cuando yo creo documentos? ¿Qué situación tiene esa connotación de incertidumbre? Bien, entonces aquí al momento que el reporte nos da ejemplos de preguntas, nos vamos a la sección de creación, por ejemplo, de documentos, aquí, creación de documentos, y nos podemos preguntar, ¿no? ¿El proceso de crear documentos, ¿no? y capturarlos es adecuado a los procesos y sistemas del negocio? Es decir, ¿está basado en una tecnología adecuada, fiable, sistémica, oportuna? ¿Por qué? Porque uno de los riesgos pueden estar vinculados con, por ejemplo, el registro erróneo del tipo de documento o el registro erróneo del código de identificación del documento, ¿no? Como un riesgo, ¿no? Otro riesgo puede ser, ¿están identificados y controlados los documentos desde el momento de su captura? ¿Existe un control? O podemos tener como riesgo también ausencia del código de identificación del documento. Está ausente, es un riesgo que en algún momento podamos buscar el documento y nunca lo vamos a encontrar porque su identificador, por alguna razón, ¿no? dejó de aparecer. ¿Y cómo controlamos eso? Es decir, esta pregunta del cómo va después de identificar las causas e identificar el impacto. ¿Bien? Entonces, analizar riesgos implica, sí, conocer la institución, y es por ello que nosotros vamos haciéndonos preguntas de ese tipo. ¿Están los creadores de documentos están formados adecuadamente en los procesos? Por ejemplo, otro es las responsabilidades de captura están documentadas adecuadamente, dónde se aplica y se distinguen las responsabilidades de los usuarios de las aplicaciones de gestión. Porque también puede ser un riesgo que un usuario, ¿no? sin permisos cree documentos. ¿Y qué lo causa? Causa probablemente que nosotros no tengamos una matriz de control de responsabilidades o de accesos, no haya un buen control de usuarios y contraseñas al momento de entrar a la plataforma, a la aplicación, o también lo puede causar que el responsable no esté firmando y esté prestando su usuario y contraseña, o esté firmando documentos sin hacer una verificación previa, ¿no? Hay diferentes causas. ¿Y qué consecuencias trae? Por ejemplo, si nosotros creamos un documento sin tener la responsabilidad, probablemente nosotros vengamos a afectar el procedimiento en sí mismo y hacerlo cuestionable a lo largo plazo. Ha tocado en algunos procedimientos que cuando va caminando, de repente saltan observaciones, ¿no? Muchas observaciones, porque quien hizo la propuesta no tenía la capacidad, ¿no? técnica
para poder hacerlo. Sin embargo, se le dio ese permiso dentro de la aplicación de gestión de documentos para poder generar ese documento, ¿no? Digamos, hablemos de un convenio. De repente el practicante proyectó el convenio, pero es un practicante y de acuerdo digamos, a los niveles de puesto, el convenio debió ser redactado por un especialista, no por un practicante, por ejemplo. Y llega al área de planeamiento o al área de asesoría jurídica, ¿no? O quien vaya a revisar y empieza a generar observaciones y empieza a afectarse el procedimiento, ¿no? Se vuelve más lento y demás. Entonces, ese tipo de efectos de incertidumbre, ¿no? Vamos identificando. Este proceso en sí mismo implica conocer e ir diagnosticando a nuestra organización, a nuestra institución. ¿Bien? Lo que yo voy a hacer con este conjunto de preguntas, para tenerlas a la mano, ¿bien?, es compartirlas en el aula virtual, ¿no? Como es una norma, es un reporte técnico, digamos, con ciertas limitaciones, lo voy a compartir en un Drive, ¿no?, para que puedan acceder, puedan visualizarlo y demás, ¿no?, para que puedan utilizarlo allí. Pero serían las preguntas que nos haríamos, ¿no? Entonces, porque lo más recurrente... Perdón que me corte. Entonces, es primero conocer la institución y según con esta norma técnica o este informe técnico 18128, entonces vamos haciendo una especie de un checklist, viendo todo lo que vendría a ser nuestras incertidumbres, más o menos, y después también para saber qué cosa estamos haciendo bien y qué no, o qué se está aplicando o no. Claro, primero identificamos qué resulta ser una incertidumbre para nosotros porque no sabemos qué puede pasar. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero se configura como una incertidumbre. Claro. Regularmente, traía por eso a colación el ejemplo más recurrente en los archivos, en las instituciones, es la pérdida del documento, la afectación del documento, el registro erróneo, ¿no?, del identificador del documento también es algo recurrente y demás, ¿no? Entonces, los niveles de acceso también. Por ejemplo, ¿no?, la creación de documentos sin tener la responsabilidad viene a ser otro riesgo, y lo vamos identificando de acuerdo a cada uno de estos ámbitos, ¿ya? Cada ámbito que está en la matriz, aquí, ¿ya?, tiene preguntas aquí. En el tema de uso de documentos, por ejemplo, ¿no?, nos preguntamos, ¿son capaces nuestros usuarios de acceder de forma consistente, es decir, de forma correcta, de forma completa a los documentos? Entonces ahí estaríamos hablando documentos ilegibles, por ejemplo, ¿no?, si hablamos en documentos en papel, ¿no? Y si están en un formato electrónico, veríamos falta de ejecución del documento, ¿no?, o del archivo, no se ejecuta correctamente. ¿Puede ser algo que ocurre? Sí, y ocurre. El tema de legibilidad, por ejemplo, pasa a menudo con los expedientes, ¿no?, cuando son trasladados de oficina en oficina, ¿no? En muchos de los casos, las impresoras están bien bajas de tinta, bien bajas de tinta, imprimen los documentos, ¿no?, y los firman, todo. Y llegado cierto momento, como está tan bajo de tinta, ¿no?, y no se ha generado la impresión correcta, se empieza a desgastar. Llega un momento en que ya no se ve o no se percibe. O también los adjuntos, las pruebas, por ejemplo, que a veces se coloca como adjunto, también las imprimen de baja calidad, ¿no?, o a partir de una fotografía mal tomada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas causas, ¿no?, terminan siendo un riesgo en temas de gestión de documentos, ¿no?, que traen como consecuencia también afecciones al procedimiento, ¿no? Lo hacen lento o hacen que se demore. Si se demora mucho, ya empieza a afectar derechos del ciudadano, que quizá necesita tener ese trámite para hacer otro después, o necesita generar algún tipo de certificación, acta, constancia para tener un viaje, ¿no?, o iniciar unos estudios, ¿no? Empiezan a haber consecuencias. Entonces, ese viene a ser el ejercicio para poder identificar riesgos, para poder identificar los riesgos en nuestra organización. Por cada uno tenemos preguntas, y de acuerdo a cada pregunta vamos identificando si se genera algún tipo de efecto de incertidumbre. Bien, por cada uno debe haber un riesgo, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente.
en algunos casos no terminan identificándose riesgos, en otros puede haber por cada uno de estos elementos más de un solo riesgo, pueden haber muchos más también. Existen diferentes metodologías. En el caso de la ISO, está centrada bastante en activos. Es por eso que su enfoque está desde ese punto. ¿Por qué? Porque existen por ejemplo, otras metodologías de identificación y gestión de riesgos que no se atacan los activos de la institución, sino se atacan los procesos de la institución, o se atacan pilares definidos por esa metodología para ser desarrollado. ¿Bien? Entonces, en este caso, estábamos atendiendo a la metodología ISO, ¿ya? Pero nos sirve precisamente para poder ir discerniendo sobre qué es riesgo y qué lo puede causar, y qué consecuencias nos trae, ¿ya? Y ahora, ¿por qué nos servían las causas y las consecuencias? Decíamos en la clase anterior. Primero, porque nos permite diferenciar del riesgo. A veces confundimos una consecuencia o una causa con el riesgo, pero no terminan siendo lo mismo, ¿no? Un riesgo tiene una causa y una consecuencia clara y tenemos que poder identificarlo para no confundirnos mucho. Y segundo, era porque nosotros, después de haber identificado, tener claro nuestro riesgo, ¿no? Se va a perder nuestro documento, o nuestro documento no va a ser legible, ¿no? O el documento no va a ser ubicable, ¿no? Puede ser que no sea ubicable. ¿Qué lo causa, ¿no? Y de acuerdo a esas causas, porque podemos al final identificar que lo causa solamente un factor, ¿no? Es un elemento que es la causa de ese riesgo. Entonces, como es un elemento, ¿no? Es decir, es una sola situación, la probabilidad de que ocurra va a ser baja, ¿no? Va a ser muy menor. Si, por ejemplo, acá tuviésemos la afectación del documento solamente fuese porque a ver, podemos hacer afectación del documento porque se presta el documento, ¿no? Porque se presta el documento, se afecta el documento, entonces podríamos decir, pero si nuestro servicio actualmente, ¿no? En nuestro archivo, ya no se está prestando, sino que se está generando reprografías digitales, ¿no? Se está digitalizando, se está escaneando, entonces, pues es poco probable que ocurra, ¿no? La probabilidad es muy baja. Entonces, aquí colocaríamos eso. Un segundo para poder fijarlo. A ver. Ya está. Ya está. Entonces aquí, estamos aquí. Entonces la probabilidad es muy baja, ¿no? De acuerdo a nuestra lectura aquí. La probabilidad es muy baja, eso no va a pasar. O es muy poco probable que pase. Ok, le damos puntuación 1. ¿Sí? En la evaluación de la probabilidad nosotros sí definimos, ¿no? Con base en las causas, si es poco probable, muy bajo que pase, ¿no? Hay una muy baja probabilidad que pase, hay una baja probabilidad que pase, pueden haber más causas, ¿no? 2, 3 causas que sí lo puedan provocar, tiene una probabilidad media, es decir, esa es una actividad que se realiza recurrentemente, esa causa que lo provoca se realiza recurrentemente, y es muy alta, ¿no? También es cuando ya lo hacemos todos los días, además de eso, se realiza o se ejecuta en volumen, ¿no? Entonces es altamente probable que eso vuelva a suceder, ¿no? Que esa causa suceda. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos puntuando, ¿no? Del 1 al 4. Y después vamos con las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si nuestra consecuencia aquí, al momento de la afectación del documento, es puntualmente que la lectura digital, ¿no? Será limitada, por ejemplo, quizás se afecta, pero es porque si lo escaneo, ¿no? Y lo envío dentro de un servicio, entonces la legibilidad no va a ser muy buena, ¿verdad? La consecuencia allí. Entonces, el impacto tampoco es alto. ¿Por qué no es alto? Porque en el extremo que la lectura digital sea baja, yo puedo, ¿no? Si estamos en una sola sede, ¿no? Pedirles que se acerquen presencialmente, rápidamente le habilito un módulo de consulta y ya pueden realizar la revisión de los documentos.
Entonces, el impacto tampoco es drástico, ¿no? No afecta el procedimiento, no hay ningún tipo de sanción de por medio. Entonces, la probabilidad, perdón, el impacto de que eso, cuando eso ocurra, es bajo. Entonces es menor. Ahora, si, por ejemplo, tuviésemos los especialistas que piden estos expedientes, esa documentación, ¿no?, de consulta, no estuvieran en la misma sede, ¿no?, estuviésemos 10 sedes, por ejemplo, y los que desean consultar se encuentran en uno de los departamentos, ¿no? Digamos que nosotros estamos en Lima, ¿no?, y ahí está la documentación de consulta, y el departamento que quiere hacer la consulta es una sede desconcentrada de Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una consecuencia posiblemente mayor, ¿no?, porque ya va a haber una demora, ¿no?, ya va a haber limitaciones, no solamente en la lectura, sino también para poder desarrollar el procedimiento, el proceso, el flujo, la tramitación. Entonces aquí las consecuencias se agravan, ¿no? Entonces ya vamos a tener, si por ejemplo el tipo de información que regularmente se consulta conlleva algún tipo de sanción no solamente administrativa, sino pecuniaria, ya vamos a elevar el impacto, ¿no? El impacto ya no va a ser menor, sino puede ser mayor. ¿Bien? Y cada vez que nosotros hacemos esta evaluación de probabilidad e impacto, ¿ya?, nuestro nivel de riesgo varía, ¿sí? Como veíamos, por ejemplo, si era menor, el nivel de riesgo que íbamos a tener era 1, ¿no? ¿Y qué nos decía el 1? Era que era un riesgo aceptable, era un riesgo que podíamos tolerar, y en este caso se traduce a que no es urgente que lo vayamos a atender. Bien. Sin embargo, si existe muy poca probabilidad, pero el impacto es fuerte, entonces hablamos de un riesgo tolerable. Sigue siendo tolerable, pero no significa que sea aceptable. Cuando es aceptable, ¿no?, puede pasar y no va a afectar en algo especialmente crucial o crítico. Pero si se vuelve un riesgo tolerable, ¿no?, implica que ya tengo que tomar medidas a mediano plazo, a corto plazo, a mediano plazo especialmente, en las cuales yo tenga que implementar cualquier control de modo que se mitigue este riesgo y se vuelva aceptable, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que las consecuencias que trae, se reduzcan las consecuencias, ¿no?, con los controles que yo aplique, para que esto se vuelva, por ejemplo, ya no moderado el impacto, ya no severo, sino moderado, y mi riesgo se vuelve aceptable, ¿no? Ya puedo contener ese riesgo con mayor tranquilidad. Bien, entonces más abajo aquí yo también les he colocado la matriz de qué es lo que deberíamos y no aceptar cuando vamos haciendo este cálculo, ¿sí? De acuerdo a los valores que asume tanto la probabilidad por aquí y el impacto por acá, ¿ya? Básicamente lo que está moderado, importante e inaceptable son riesgos que se tienen que atender pronto, ¿no?, a corto plazo. Porque si sucede, el impacto es grave, ¿no?, es crítico. Y tenemos riesgos aceptables y tolerables. Los tolerables, como les mencionaba, son controles a mediano plazo, de modo que se puedan volver aceptables, ¿no? La intención es esa, que cada vez la probabilidad de que ocurra sea menor y cada vez el impacto también sea menor, de modo que sea un riesgo que se pueda ser aceptado. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los riesgos, si existe un riesgo y es identificado, no deja de tener una parte residual, ¿ya? No estamos viendo ese concepto específicamente, pero digamos, no deja de existir. Siempre va a ser latente, ¿no? Siempre va a ser latente y por eso nosotros controlamos. Controlamos a través de, vale la redundancia, de controles que nos permita atacar tanto voy a suprimir esto, ¿ya? Voy a esconder un momento. Ya está. Que podamos atacar tanto la probabilidad de que ocurra como también el impacto. Por ejemplo, para el caso del riesgo de pérdida de documento, si una de las causas era que el préstamo no se controlaba, entonces íbamos a definir que un técnico, un auxiliar dentro del archivo, sea de gestión, sea de
sea central, se encargue de generar un reporte, ¿no?, periódico, de modo que siempre esté presente. Profesor, pero también no necesariamente puede ser una persona, ¿no? Puede ser un panel de control donde todos los días me reporte automáticamente el correo. Así es, también se puede, ¿no? Son controles que nosotros podemos ir implementando, que vayan atacando esas causas y que nos permitan reducir esas consecuencias. Bien, los controles, ¿a qué van a atacar? A las causas. Lo voy a colocar por aquí. Con respecto a las causas. Porque como todo problema, ¿no?, cada vez que nosotros identificamos un problema, tenemos que analizar qué está causando ese problema, ¿no?, para poder ahí centrar. El tipo de control, si es en este caso manual, es automatizado. Si nosotros hablamos de una persona, va a ser un control manual, ¿no? Si hablamos de un programa informático, vamos a decir que es automatizado, ¿no? Puede ser manual o automatizado. Aquí. Bien. A ver, vamos a reducir un poco más. Ya está. Y la frecuencia en que se va a realizar. Como es un control, pues los controles se tienen que realizar de forma periódica. En este caso, si los préstamos tienen una duración, por ejemplo, ¿no?, tienen un tiempo delimitado sobre 10 días y después de esos 10 días tienen que renovar, entonces nuestro control al menos no debe superar la quincena de cada mes, un control de qué documentos están prestados y cuáles otros ya tienen que reportarse para que no se vaya a perder, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, si por aquí tenemos como causa que es el préstamo, entonces podemos definir aquí otro control vinculado con la implementación de servicios, ¿no?, un control de servicio digital, de digitalización, por ejemplo, o un proyecto de digitalización como tal, como un control. Bien. Y luego, automatización del control. Ya. Este campo se completa cuando, para el caso, aquí hemos definido que el tipo de control es manual. ¿Ya? Para este punto. Y pensamos en cómo automatizarlo. Ahí, profesor, una consulta. Cuando es sistematizado, como dice usted, ahí no se llena. Claro, si es sistematizado, ya no, ¿no? Pero si no se está automatizando todavía, lo pauteamos. Podemos suponer. Claro. Y hasta ese punto estaríamos realizando el análisis de riesgos en la gestión de documentos, ¿ya? Como les comentaba, la gestión de riesgos involucra hasta 2 fases más, ¿ya? Una fase en la cual podemos terminar identificando todavía el riesgo residual, ¿ya?, y otras acciones complementarias al riesgo residual. Pero no es el propósito para poder diagnosticar en este caso, ¿no? Eso ya está mucho más dentro de la gestión de riesgo en sí mismo. Bien, entonces hasta aquí nos debe permitir conocer cuáles son, digámoslo así, nuestras dolencias en términos de gestión de documentos, ¿no?, dentro del uso de la tecnología, si tenemos una aplicación informática, también en la aplicación informática. En el tema de disposición de documentos también, por ejemplo, ¿no?, puede haber el riesgo de vulneración de información, ¿no? Recordemos que pese a que un documento, una serie documental, perdón, sea autorizada para ser eliminada, ¿no?, se siguen aplicando las restricciones, ¿no?, que existen, o las excepciones que existen al acceso a la información, ¿no?, para aquella información que contiene datos personales, que es secreta, ¿no?, se sigue aplicando, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, si instituciones como Registros Públicos, RENIEC, SUNAT, ¿no?, la Superintendencia de Banca y Seguros, por ejemplo, si realiza algún proceso de eliminación, ¿no?, y su serie documental está clasificada con tipo de información secreta, reservado, con datos personales, ¿no?, ese mismo hermetismo con el que se ha trabajado durante su tratamiento, durante su gestión, también permanece hasta que el documento, ¿no?, el soporte sea destruido, ¿no?, y si hablamos de documentos electrónicos digitales, hasta que sea borrado
adecuadamente, o destruido también, ¿no? Si es algo que hablamos de una destrucción completa y no solamente de un borrado. Bien, entonces ahí, por ejemplo, identificamos también un riesgo, ¿no? Cuando eliminamos documentos, ¿no? En las transferencias podemos identificar riesgos también. Las transferencias de documentos podemos identificar riesgos asociados a, por ejemplo, el registro inadecuado de la integridad, ¿no? De los expedientes. A veces no verificamos si está completo el expediente, si está bien identificado también el mismo expediente, ¿no? Todos esos controles que nos persiguen, además de otros riesgos asociados con que el expediente haya cumplido su vigencia administrativa, por ejemplo, ¿no? Es un riesgo que nos transfieran un expediente que no ha cumplido su vigencia administrativa porque después nos van a pedir, entre comillas, la figura del desarchivamiento, ¿no? Y podemos entrar ahí en contrariedad si lo brindamos como servicio, si realmente lo desarchivamos, y el cuestionamiento va a ser ¿por qué desarchivar si eso debió haber sido transferido ya con su vigencia culminada, ¿no? Completa? Bien, entonces de esa manera vamos identificando los diferentes riesgos que puedan existir en los procesos y en cada uno de los otros ámbitos donde hay, en este caso, el reporte técnico nos señala que pueden haber incertidumbres. Bien. Bien. Hasta este punto, ¿tendremos alguna pregunta sobre el tema de riesgos? Sí, profesor. Lo único, pero bueno, ya vi su matriz. Genial. Quería saber de dónde aparecía el puntaje asociado. Es a través de una fórmula matemática, me imagino. Porque no es la suma. Perdóname. El puntaje asociado. ¿El de acá? Sí. Ah, ya, sí. La multiplicación, sí. Simplemente. Ah, sí. Los puntajes o los pesos que se le brindan a cada uno de esos niveles, en el caso de probabilidad e impacto, ¿ya? En general están asociados a una metodología, ¿ya? Por ejemplo, existen metodologías que solamente tienen 3 niveles, ¿no? Digamos que bueno, medio, malo, ¿no? Del 1 al 3. Y en el impacto de igual manera. En este caso estamos utilizando la referencia que nos da el reporte ISO respecto a las probabilidades, los niveles de probabilidad y también los niveles de impacto que va a tener. Y los niveles de riesgo también se derivan de ello mismo. ¿Bien? Aquí la fórmula es directa y aquí las condicionales ya están también configuradas. Y eso nos permite arrojar el riesgo. ¿No? Ok, profesor, gracias. Listo. Bien, entonces serían todas las preguntas. Profesor, disculpe, entonces, para ver los riesgos de los documentos es de acuerdo a las consecuencias que tenemos, ¿verdad? De acuerdo a las actividades de los préstamos, de tener cuidado, y también de acuerdo también si lo prestamos en físico o digital, no se le vende el servicio, que se da el riesgo. Sí, es todo aquello que nos pueda causar incertidumbre al momento de ejecutarlo, ¿no? Es por ello que para ordenarnos, por una suerte de orden, para no, digamos, disparar, ¿no? Y colocar de forma indiscriminada, lo que hacemos es seccionarlo, ¿no? ¿Qué riesgos yo identifico? Por ejemplo, al interior de mi institución, en los cambios tecnológicos, ¿no? Quizá mi oficina de informática tiende mucho a cambiar de una tecnología a otra, o la política en este momento de transformación digital es muy agresiva, ¿no? y puede arriesgar la gestión de documentos en sí misma. En términos de presupuesto también, ¿qué tipo de riesgos hay? Cada uno de estos ámbitos, la ISO se ha encargado, o el subcomité en ISO se ha encargado de poder seccionar diferentes ámbitos donde la gestión documental puede tener riesgos. Y dentro de cada uno vamos identificando, ya de acuerdo a nuestra realidad, qué incertidumbre estaríamos teniendo para nuestra institución, ¿no? Para el caso del uso del documento, teníamos, por ejemplo, que se vaya a perder, que se vaya a ver afectado, que no sea legible, ¿no? Para el tema de interoperabilidad, para aquellas instituciones, por ejemplo, que utilizan el servicio de intercambio de interoperabilidad, aquí vamos a tener riesgos, ¿no? Un riesgo que el documento no se haya
no se haya derivado o notificado completamente o correctamente, por ejemplo, ¿no? Algo que puede pasar y es un día a día con el tema de la PIDE, de la plataforma de interoperabilidad, en términos de seguridad también, con la cantidad de ataques informáticos y con la cantidad también de posibles actos vandálicos, ¿no? En nuestras instituciones o de vandalismo, podemos tener riesgos de seguridad también en nuestros documentos, ¿no? Entonces sería todo lo que, o sea, en realidad es todas las actividades, ¿verdad? Lo que concierne para el riesgo, tanto informático como de los físicos, todo en general. Así es, sí. Precisamente ver el todo nos permite poder saber cómo nos estamos encontrando actualmente, ¿no? Como decía Blanca, como una especie de checklist, vamos viendo y cómo nos encontramos con respecto a la organización, ¿no? A ver, cambios, no hay cambios, nos afecta, no nos afecta, y si nos afecta, ¿qué control tenemos? ¿Qué control necesitamos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero quería dar una captura de pantalla a la parte de abajo, que donde está la tablita, en donde está de colores abajo. Este Excel se lo voy a compartir en el aula. En el Excel que el descargado no está eso. Sí, el de acá no está. Justo voy a actualizarlo con esta tabla. Ok, profesor, muchas gracias. Listo. Profesor, una pregunta. Sí, Daniel. Con respecto, bueno, lo que yo le voy entendiendo es que el área de incertidumbre está, es planteada por la ISO, ¿verdad? Luego de esto, nosotros identificamos un riesgo dentro de esta área de incertidumbre. Ahora, dentro de esta área de incertidumbre pueden haber varios riesgos, no solamente uno. Correcto. Entonces, por cada riesgo se despliegan los demás espacios de análisis, digamos, ¿no? Las demás celdas. Por cada riesgo existen sus causas, sus consecuencias, la probabilidad, el impacto, el nivel de riesgo. Así es. Entonces, digamos que el área de incertidumbre sea metadatos, ¿no? Y dentro de metadatos yo encuentro 3 riesgos. Entonces, yo abro 3 celdas con 3 riesgos diferentes y 3 espacios de metadatos. Así es. Tal cual. Ya lo entendí. Sí. Sí, muchas gracias. Listo, Daniel, gracias. Bien, sí, tal cual, ¿no? Por un tema de orden, en una ocasión me pasó, ¿no? Para efectos de presentación a veces nos piden que, digamos, consolidemos, juntemos, combinemos esto en uno solo, así, para efectos de visualización, ¿no? Pero para efectos de búsqueda, por ejemplo, para poder filtrar, nos ayuda a mantenerlo de esta manera, ¿no? Siempre copiando celda por celda. Pero es tal cual como lo mencionaba Daniel, ¿no? Si cuantos riesgos identifiquemos para un área de incertidumbre, lo vamos agregando, y a cada riesgo es al que le damos tratamiento, al que vamos gestionándolo hacia adelante. Bien. Correcto. Bien, entonces, allí tendríamos el tema de gestión de riesgos. Ahora, que seguía en nuestra presentación. Bien, ¿no? La intención es poder tener esta matriz, ¿no?, sobre los riesgos, y luego pasamos al área, al análisis legal. Esta parte es un poquito más sencilla porque en realidad consiste en poder identificar aquellas normas generales que regulan de forma directa o indirecta, ¿no?, los documentos o la información que produce la institución, y las normas internas, ¿no?, que se homologan, ¿no?, y complementan las normas generales, ¿no?, las normas específicas. Para este caso nos sirve listar la normativa vigente, validar las normas que se han aprobado o se han homologado a nivel interno, distinguir aquellas normas que cuentan con un cumplimiento parcial y distinguir aquellas que se han puesto pero no se aplican todavía. ¿Bien? Y definir nuestra matriz de cumplimiento normativo, ¿no?, que viene a estar acá. Bien. ¿Qué sucede? De forma regular nosotros tenemos un marco normativo general. A nivel de Archivo General de la Nación tenemos todo un conjunto de directivas. A nivel de las normas conexas que también hemos ido revisando, también tenemos un conjunto de normas. Lo adecuado va a ser identificar que, de acuerdo a ese conjunto de normas, ¿no?, qué normas internas nosotros hemos definido en nuestra organización, ¿no?, y que atienda a esa misma norma. Por ejemplo, para el caso de la norma de administración, vamos a tener nuestro modelo de gestión documental, en muchos de los casos aprobado como una directiva, ¿no?
Para el caso de la aplicación del procedimiento administrativo, por ejemplo, ¿no? Muchas instituciones definen una normativa interna que contiene la recepción documental, ¿no? O la notificación de documentos, que no es un procedimiento de gestión documental, sino que corresponde al procedimiento administrativo en sí mismo, ¿sí? O al procedimiento en sí mismo. Y especialmente de esas normas conexas, ¿no? Para el tema de valoración, por ejemplo, si vamos a necesitar nuestra norma específica dentro de nuestra organización que defina el proceso de valoración, la parte metodológica, los criterios que estamos adoptando nosotros en nuestro comité de evaluador de documentos para poder tener claro cómo vamos a realizar la valoración. En nuestra norma, que en algunos casos es también muy puntual, sobre la organización de documentos, donde nosotros definimos cuáles van a ser nuestros métodos de clasificación, nuestros métodos de ordenación y de asignatura también, ¿no? Para elaborar el cuadro de clasificación y demás. De esa manera se va a ir identificando, ¿no? Por ejemplo, si en el caso del artículo 51, en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que se aprueba con el Decreto Supremo 029 de 2021, se alude al repositorio archivístico digital institucional, ¿no? Al RADI, entonces nosotros podemos tener una directiva de preservación, como también podemos tener, ¿no?, de preservación digital, o podemos tener un plan de preservación digital. Y son los documentos normativos al interior de nuestra organización que nos permite aterrizar lo particular. Y esa siempre ha sido la recomendación también cuando vayan al área de planeamiento, que es quienes definen los documentos normativos a nivel institucional, nos van a señalar lo mismo, ¿no? Si la norma general requiere ser aterrizada en particularidades de la institución, como es el caso del sistema, por ejemplo, cuando le damos responsabilidades, ¿no?, entonces se aprueba una norma interna. Una norma interna que ya aterrice esto de manera más a la medida, ¿no? Y lo segundo que nos preguntamos, ¿no?, es si esta norma se encuentra vigente o no. En algunos casos, por ejemplo, algo que vamos a encontrar cuando lleguemos a cualquier institución es aquella norma que regula el trámite documentario, ¿no?, o el procedimiento administrativo, o denominada también o gestión de documentos, gestión documental en la institución. Y en algunos casos esta norma es un tanto antigua, puede ser de principio de los 2000, por ejemplo. Entonces, si no ha habido una norma posterior, ¿no?, a nivel interno, ¿no?, o una resolución a nivel interno que la ha derogado, que la ha dejado sin efecto, ¿ya?, si no hay una resolución así, entonces esta norma todavía se va a encontrar vigente, ¿no? Y es lo que tenemos que discernir. ¿Está vigente o no está vigente? Si está vigente, entonces tenemos que preguntarnos, ¿se está implementando completamente o está en proceso de implementación o simplemente no se está implementando? ¿Sí? De manera que también vayamos identificando cuáles son las normas internas que, uno, ya están desfasadas, es decir, ya no son aplicables a la realidad, y dos, identifiquemos qué normas internas están pendientes para ser aprobadas en nuestra institución. Como se dan cuenta, es bien puntual. Listamos todas nuestras normas generales aquí, ¿ya?, las que hemos trabajado en clase especialmente, y empezamos a señalar a nivel interno qué normativa tenemos. Y del mismo modo como el caso anterior, ¿no?, ante la pregunta que hacía Daniel, podemos tener dos normas, por ejemplo, para, a ver, si hablamos de el texto único ordenado de la ley 2744, ¿no?, 2744, ¿no?, que es del año 2019. Aquí podemos tener una norma sobre la notificación de documentos, por ejemplo, norma interna. Y que si se ha aprobado hasta el 2000, digamos que es del 2015. Aquí ya vamos a tener una diferencia, por ejemplo. Hay 4 años de posiblemente que esa norma no se ha visto actualizada. Está vigente, si no hay norma que la haya derogado, está vigente todavía. Su implementación se encuentra en proceso, o completa o nula. Aquí ya nos hacemos la pregunta, ¿no?
Por ejemplo, la notificación de documentos ha tenido actualizaciones del 2015 al 2019. Revisamos en los artículos, en este caso el artículo 29, ¿no? Revisamos a partir del artículo 29 sobre eficacia de los actos administrativos y empezamos a ver si han habido modificaciones. ¿De qué nos servimos? Nos servimos del SPIG, por ejemplo, para el caso de normas generales, que era algo que veíamos y que el SPIG nos va a señalar, ¿no? Dónde han habido modificaciones, con qué normas se ha hecho la modificación y en qué año se ha hecho la modificación. Por ejemplo, del 2015 al 2019, ¿no? En términos de notificación de documentos, han habido actualizaciones, ¿no? Cuando se han insertado como modalidades, la del correo electrónico, por ejemplo, ¿no? La de la generación automática de acuses de recepción, por ejemplo, también hace un agregado. Bien. En términos de recepción documental, han habido modificaciones este año, ¿no? En junio de este año, sobre documentos, sobre la diferencia entre presentación y recepción de documentos, por ejemplo. Entonces, aquí ya va a encontrarse no completamente implementada, probablemente en proceso, ¿no? Porque hay modalidades de notificación para este caso que todavía continúan manteniéndose bajo las mismas, digamos, las mismas reglas. ¿Bien? Pero si hablaríamos, por ejemplo, de... no hablaremos de notificación, posiblemente podríamos hablar de otra norma. A ver, nosotros... Ya, por ejemplo, algo que también ocurre es con la norma de... A ver... Ya, me voy a centrar en la de valoración, ¿no? Por ejemplo, este caso es el de valoración. La norma de valoración, ¿no?, emitida por el Archivo General de la Nación, se emite en el año 2019, ¿verdad? Y esta norma deroga directivas vinculadas a la elaboración del programa de control de documentos, que se emitió en el año 1986. Bien. Entonces, cuando nosotros, si llegamos a la institución y vemos que la norma interna que tenemos aprobada fue aprobada en el 2000, entonces su marco normativo y metodológico todavía se aplica a la de 1986, ¿no? Y lo podemos revisar rápidamente en su base legal. Entonces, aquí sí vemos una aplicación nula porque el proceso de elaboración del programa de control de documentos archivísticos actualmente ya ha variado, ¿no? Su conformación es distinta, ya no se conforma con los índices de serie, por ejemplo, o el inventario de serie, ya no se conforma así, ¿no? Tenemos una tabla de retención de documentos y una ficha de series documentales, por ejemplo, ¿no?, que conforman el programa. Entonces, aquí hay una aplicación nula, ¿no?, más aún si no se ha implementado en lo absoluto. ¿Bien? Entonces podemos tener de esa manera diferentes normas internas, ¿no?, con sus pares, que son las normas generales, y cómo se están aplicando en nuestra institución. Bien. ¿Tendríamos alguna pregunta aquí para el caso de las normas internas? Está más claro, me parece, ¿verdad? Mucho más sencillo. ¿O no? A ver, me comenten, chicos. Sí, profesor, está más sencillo. Ya, listo. Gracias. A ver, seguimos con lo siguiente. Entonces, ya, eso nos va a permitir conocer cómo está el marco normativo, es decir, nuestra capacidad de cumplimiento normativo, a nivel institucional, ¿no?, a nivel de normas. Y luego pasamos a lo tecnológico. ¿Bien? En lo tecnológico vamos a tener como insumos diferentes documentos. Uno de estos documentos es el Plan de Gobierno Digital, que ya es obligatorio para el caso de todas las entidades públicas. Y si no tenemos un plan de gobierno digital, al hablar de una entidad privada, vamos a poder también recurrir a un plan un plan de informática, ¿no?, o un plan del área de tecnologías de la información, ¿sí?, que considere todos los servicios que se brindan o todos los programas informáticos, ¿no?, como por ejemplo pueden recibir o colocarse un inventario de hardware y software, que vendría a ser el de acá. Un inventario de hardware-software, ¿no? Hardware, como bien saben, es todo el parque informático que existe, ¿no?, computadoras, monitores, laptops, tablets, todo lo que puede existir a nivel informático. Y software son todos los programas informáticos que pueda tener nuestra institución, ¿no?
Por ejemplo, si tiene una aplicación para gestionar el área financiera, si tiene un programa para gestionar los procesos de gestión de documentos, de almacenamiento de documentos, ¿no? ¿Qué tipo de programas o servicios se tienen implementados? ¿Qué otros servicios se están alquilando, por ejemplo, ¿no? Por terceros? El manual de procedimientos también nos puede ayudar para poder nosotros hacer una identificación de la tecnología. No todos los manuales de procedimientos suelen tener, ¿sí? Suelen puntualizar la utilización de hardware o software. Para el caso de las entidades públicas, aquellas entidades que cumplen con la norma técnica, sí se les exige en una sección, como hemos visto, qué equipos de cómputo o informáticos tienen que utilizar. Y claro está la norma 15489, que también alude a las aplicaciones informáticas, ¿no? Y nuestra intención para esta matriz, para esta identificación, va a ser señalar el software y el flujo de información que existe, la arquitectura que se está siguiendo, señalar qué software interviene para cada procedimiento de gestión de documentos y verificar las funcionalidades del software, ¿no? La matriz de software resultante sobre gestión documental nos debe dar luces de lo que sería nuestra arquitectura de información y aplicaciones. Bien, entonces nosotros en un principio habíamos hecho hincapié, ¿no?, en el trabajo que teníamos con los técnicos en informática. Bien, porque los técnicos en informática, claro está, no son archivistas, no son archiveros, y por tanto la comprensión de lo que es un documento, ¿no?, no es la misma que para nosotros, ¿no? En muchos de los casos, por ejemplo, en el caso de los informáticos, la terminología reside sobre la información y los datos, ¿no?, que con un gestor de contenidos podemos resolverlo, o con un gestor de base de datos podemos resolverlo, ¿verdad? Sin embargo, lo nuestro, es decir, con respecto a los documentos como evidencia independiente, necesita más requisitos, más condiciones. Entonces es por eso que identificar la arquitectura, es decir, el flujo de la información, y puntualizar allí donde se van generando documentos, va a ser nuestro nexo de comunicación con el equipo de informática. ¿A qué nos referimos con flujo de información? Va a ser ¿no?, lo sencillo sobre el procedimiento, y en el caso de la gestión de documentos, cómo se va gestionando los documentos en un procedimiento, ¿ya? Porque en un procedimiento tiene que haber ingreso, ¿no?, de documento, o creación del documento, si es que nos encontramos en la organización en sí misma. Si hablamos del ingreso de documentos, nosotros vamos a estar hablando, por ejemplo, si hablamos de una institución pública, vamos a estar hablando de la mesa de partes. Si hablamos de una institución privada, la secretaría o la recepción que haga de mesa de partes, que reciba documentos, por ejemplo, ¿no?, que van a ser del exterior. Y si hablamos a nivel interno, si la información se crea al interior, estaríamos hablando de las oficinas. Si hablamos de la mesa de partes, van a tener que pasar por diferentes momentos. Un momento de verificación y registro, que es donde se le va a dar, se le va a asociar o se va a capturar el documento con nuestro sistema institucional. Y luego recién para que sea incorporado y derivado al área siguiente. Bien. Y para que sea derivado al área siguiente todavía tiene que ser firmado, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser firmado, y recién firmado el documento puede pasar a la siguiente área. La siguiente área lo va a recibir, ¿no?, y así. Y ahora, si por ejemplo, si antes de pasar a la siguiente área, como tiene que ser firmado, no solamente sucede aquí, sino que la firma es la consulta, ¿no?, de un servicio externo, como es el de RENIEC, sobre nuestro certificado, que retorna la verificación, y podemos nosotros ejecutar la firma. Bien, entonces aquí hay un flujo que el informático en este caso debe contemplar. Si nosotros le decimos el documento se recibe desde el exterior, la información se registra, se verifica, se valida y se firma el documento para que pueda pasar hacia la institución, hacia el interior, entonces es precisarle que es una firma digital para que el informático contemple la utilización del servicio de RENIEC, por ejemplo, ¿no? Y luego continúo. Aquí va a recibir el área interna,
va a recibir el área interna y va a verificar y va a confirmar. Y que después de eso el área interna va a emitir otro documento de respuesta, ¿no?, para continuar con la tramitación. Pero cada vez que hace esto, ¿no?, cada vez que el área recibe, se registra la fecha, la hora en que se está recibiendo, ¿verdad? Fecha y hora. Y cada vez que genera un documento, ese documento se tiene que almacenar, ¿correcto? Se tiene que almacenar en algún lugar. Y también se registran todos sus metadatos, ¿no? Su identificador, fecha y hora de identificador. Ese documento antes de pasar tiene que ser firmado, entonces nuevamente se utilizan los servicios de RENIEC. Bien. Y recién cuando es firmado, ¿no?, aquí, para acá, se almacena en un repositorio, y allí también es poder identificar en qué repositorio se almacena. Y continúa, ¿no? Continúa a la siguiente área. Entonces, cada uno de estos aspectos, ¿no?, incluyendo, por ejemplo, la asignación de los permisos y demás, ¿sí?, toda esa explicación que nosotros vamos haciendo paso a paso para la gestión de documentos, se va construyendo nuestra arquitectura, ¿sí? La arquitectura de cómo funciona o cómo fluye la información entre las diferentes aplicaciones, herramientas que tenemos al interior de nuestra institución, ¿ya?, y donde se van generando los documentos también. ¿Ok? Entonces, esto es lo que en primer momento hemos de identificar en nuestra organización también, ¿ya?, para poder tener esa arquitectura clara. Entonces, en la siguiente pestaña, esa va a ser tarea, pero lo vamos a hacer a partir de los procedimientos de gestión documental. Por ejemplo, nosotros tenemos los procesos de creación, captura, clasificación, uso, tenemos el de control de acceso, ¿verdad? Control de acceso. Control de acceso, tenemos el de almacenamiento. Voy a completarlo aquí. De forma específica, el de transferencia y de eliminación. Son todos nuestros procedimientos y son sobre los cuales vamos a trabajar esta identificación. Como les mencionaba, ahora es poder identificar qué tipo de tecnología se está utilizando para crear documentos, por ejemplo, ¿no? Porque en ese proceso de creación, yo, si soy una oficina, por ejemplo, estoy utilizando, si es un documento textual, un Microsoft Word, por ejemplo, como puede ser uno de código abierto, ¿no? Si estoy creando tablas, puede ser uno de Microsoft Excel. Si estoy diseñando algún tipo de imagen, por ejemplo, puede ser que esté utilizando Photoshop, estoy utilizando Publisher, ¿no? ¿Qué herramienta informática, ¿no?, qué software? Aquí voy a colocarlo para hacer más puntual, ¿no? ¿Qué herramienta informática o programa se utiliza para crear documentos? Todos los que se utilizan para crear documentos, ¿ya? Porque en la creación, como también es donde el que produce ese documento firma, entonces va a estar utilizando qué tipo de programa informático están utilizando en su organización. Refirma, firma OMPE, es un desarrollo propio que tiene un nombre. Me parece que, por ejemplo, el MEF tiene su propia aplicación de firma, entre otras instituciones, ¿no? Si se está utilizando un portafirma, ¿no? Quizá no se ha instalado el certificado digital en todas las computadoras, y se está utilizando un portafirma, un sello de tiempo, el gestor documental, ¿no? ¿Cuál es el nombre del gestor documental? Si se están recibiendo desde el exterior y es donde se están creando los documentos, una mesa de partes virtual o una mesa de partes digital, desde la plataforma de interoperabilidad, ¿no?, si es que en el caso intercambia información, ¿no?, que era lo que veíamos con respecto a las firmas, por ejemplo, ¿no? Nosotros intercambiamos información cuando firmamos un documento, ¿no?, o cuando consultamos o nos llega un documento por interoperabilidad. ¿Bien? Intercambiamos información. También nos sirve, porque nosotros debemos poder identificar aquellos servicios externos que consumimos. Profesor, ¿por qué? Precisamente hace un momento hablábamos de caídas, ¿verdad? Que se cae un servicio, se cae otro.
Entonces, el propósito de poder identificar esta arquitectura de aplicaciones, ¿no?, que utilizan nuestros procesos es precisamente para poder identificar los errores lo más pronto posible, ¿no? Si, por ejemplo, no se está ejecutando la derivación de un documento por la plataforma, nosotros podemos identificar si es la plataforma como tal o si es nuestro servicio de internet, nuestro servicio de almacenamiento, es nuestra aplicación la que está fallando. Es poder identificar eso, pero si no sabemos qué interviene o qué programas intervienen allí, entonces no vamos a poder hacerlo. Profesor, pero eso lo debería ver el área de informática. El área de informática, claro está, lo sabe. Sin embargo, el dueño del proceso, ¿no?, los dueños de los procesos, de estos procedimientos somos nosotros. ¿Bien? Y conocer cuál es el flujo de esa información, insisto, ¿ya?, nos va a ayudar a conocer cómo trabaja nuestra organización, ¿bien?, al momento de gestionar un documento. En mayoría, claro está, es decir, la mayoría de identificación de programas informáticos, de servicios externos de consulta, lo vamos a ver en instituciones que ya trabajan en mayor medida o en mayor volumen, produciendo documentos electrónicos o digitales. En menor medida vamos a encontrar, por ejemplo, para aquellas instituciones que todavía están gestionando documentos en papel, pero que sí utilizan herramientas, por ejemplo, como Microsoft Word para redactar el documento antes de imprimirlo, ¿bien?, ¿no? O un programa informático de seguimiento de trámites, donde registramos y nos arroja los correlativos o los códigos de identificación de los documentos y expedientes también. ¿Bien? Entonces, es ello lo que vamos a ir identificando en cada procedimiento, ¿no?, de creación, de captura, de clasificación, de almacenamiento. Por ejemplo, si se está almacenando, puede ser que se está almacenando en un servidor en línea, ¿no?, es decir, en la nube, que puede ser al fresco, SharePoint también, donde regularmente se realiza el almacenamiento. ¿Bien? ¿Dónde se está realizando? ¿No? Entonces, eso nos ayuda bastante para poder reconocer insisto, el flujo y la arquitectura. Después, cada una de esas aplicaciones, ¿no?, vamos a poder saber si han tenido un desarrollo propio, es decir, si es un desarrollo de la institución, si se ha comprado, ¿no?, o si se los ha compartido. En el caso del SGD, por ejemplo, es una aplicación que se comparte, ¿no?, porque ha sido desarrollada con presupuesto público y está en el marco del software público, ¿no? Entonces se puede pedir y se comparte. También va a ser importante sobre esta aplicación, ¿no?, si nosotros la administramos o la administra un tercero, ¿no? El caso del sello de tiempo, por ejemplo, ¿no?, es una administración que tiene RENIEC y nadie más, ¿no? El software de sello de tiempo me refiero, de administración de sello de tiempo. El caso de la plataforma de interoperabilidad, por ejemplo, nosotros no la administramos, la utilizamos, pero no la administramos. ¿Bien? Entonces es compartida, por ejemplo, este tipo de tecnología, del programa como tal. Y si nosotros tenemos la administración, ¿no?, ¿quién tiene ese rol de administración? ¿No? Si lo tiene el área de tecnologías o lo tenemos nosotros, ¿no? Puede ser que lleguemos a la institución y de repente el gestor documental lo está administrando el área de tecnologías, ¿verdad? Sin embargo, allí tenemos que poder gestionar precisamente para que el órgano de administración de archivos asuma la responsabilidad de la administración del programa informático a nivel funcional, ¿no? Y sobre la autorización de cambios también, ¿no? Cualquier tipo de cambio que exista en la administración, en los permisos, en la creación de usuarios, de tipos de documentos, ¿no?, durante cada uno de los procedimientos, debemos identificar quién autoriza esos cambios, ¿sí? Si hay una área superior, una área inferior que autoriza los cambios, si nosotros directamente autorizamos cambios, o en este caso dependemos de la máxima autoridad administrativa para autorizarlos, ¿bien? Es recomendable que, para el caso, ¿no?, el órgano de administración de archivos sea quien verifique la autorización de cambios funcionales, ¿sí? Si existe una jerarquía, ¿no?, porque por particularidad de la institución, entonces ya puede subir hacia el superior jerárquico directo. ¿Bien? Entonces el objeto de esta matriz es poder identificar, de acuerdo a cada procedimiento, qué
programa informático o aplicación informática se está utilizando. ¿Sí? De modo que podamos después crear nuestra arquitectura de acuerdo al flujo de la información que tengamos en nuestra institución. ¿Ya? Que ese sí va a ser un ejercicio necesario para poder elaborarlo, ya teniendo los grupos conformados. Bien, entonces, ¿alguna pregunta que tengamos sobre esta matriz en específico? Profesor, ¿y si esa institución, por ejemplo, no maneja mucho, o sea, solamente los de interoperabilidad nada más, y no tiene implementado otro tipo de sistemas, otro software, y solamente por lo puede ser pequeña o puede ser grande también, ¿no? Pero algunas las aplican y algunas no. Entonces, ¿cómo podemos identificar ahí? ¿Sobre qué flujo? No, a ver, nosotros tenemos procedimientos de gestión de documentos, ¿verdad? Procedimiento donde se crean los documentos, cómo se capturan, cómo se clasifican, cómo se almacenan, cómo se accede a cada uno de estos procedimientos en cada documento. Ahora, si por ejemplo abordamos el procedimiento de creación de documentos, para todos los procedimientos, ¿no? Porque la gestión de documentos es transversal, aplica a todos los procedimientos que tenemos en la institución. Bien, y cuando abordamos creación, por ejemplo, vemos que todas las áreas solamente redactan documentos textuales y nada más. Entonces, probablemente cuando confirmemos nos van a señalar que se utiliza Microsoft Word. Si tenemos mucha duda, ¿no?, sobre qué aplicaciones tenemos, por eso lo mencionábamos en la diapositiva, teníamos fuentes. Si hablamos de una institución pública, ¿ya?, el plan de gobierno digital de la institución señala cuáles son las aplicaciones que se utilizan en la institución. Todas. Si no nos encontramos en una institución pública, recurrimos al inventario de software y hardware que tiene la organización. También aquí se identifica tanto todo el parque informático como también todas las aplicaciones, ¿no?, o todos los software que tienen la institución. Una vez que tengamos eso identificado, podemos discernir, ¿no?, de cuáles se utilizan en el proceso de creación, salvo que el mismo inventario o el mismo plan lo señale. Hay algunos planes donde agregan un campo de descripción y señalan quién lo usa y para qué lo usa. En su defecto es empezar a preguntar y consultar al área informática también, ¿sí?, si es que no identificamos o no llegamos a identificar a todos. Bien, pero nuestro enfoque va a ser sobre los procedimientos de gestión de documentos, ¿no? Si yo empiezo a revisar o a ver con qué aplicación informática las áreas de mi institución están creando documentos, ¿no? Como veíamos el ejemplo, si todavía estamos realizando, ¿no?, gestión de documentos en papel, entonces probablemente solamente utilicen Word, Excel, ¿no?, para armar tablas, para armar el texto, lo imprimen y continúan con el camino físico. Entonces tendríamos solamente estos dos, ¿no? A ver, no tendríamos firma, porque claro está, no tendríamos necesidad. Y probablemente, claro, tampoco utilicemos PIDE. Solamente tengamos un sistema de trámite documentario, por ejemplo, que nos da el seguimiento, que es algo que sí es recurrente en las instituciones. Y si no tenemos un sistema de trámite documentario, ¿qué tenemos?, ¿no? En el caso de las instituciones privadas, suele haber un gestor de contenidos que nos permite dar seguimiento a los documentos, y a veces este gestor de contenidos es SharePoint, por ejemplo, para el caso de varias empresas en las cuales he podido identificar ello. En otras es, si no me equivoco el nombre, Aconex, por ejemplo, si no me equivoco el nombre. Utilizan diferentes aplicaciones para el entorno de la creación de sus documentos, ¿no? Y luego pasamos al siguiente procedimiento, ¿no? ¿Cómo se están capturando los datos? Ya, el mismo sistema de trámite documentario lo está haciendo. Ya, entonces colocamos que se está utilizando el sistema de trámite documentario para registrar todos los datos del documento, ¿no? ¿Se está clasificando? No se clasifica. En esa institución no se está clasificando.
Por ejemplo, también puede pasar. ¿Cómo se utiliza? Si es electrónico, estamos utilizando SharePoint. Pero si es papel, en realidad solamente lo estamos compartiendo por un Drive, por ejemplo. Todos los servicios que hacemos los compartimos por Drive y por correo electrónico, por ejemplo. ¿Qué tecnología estamos utilizando? En sí es saber qué cosa es lo que está usando y cómo es que se comunica, ¿verdad? Así es. Sí, Ok. como les comentaba, el propósito es poder construir la arquitectura, ¿no? Es decir, en algún momento yo les voy a preguntar, bien chicos, de acuerdo a esta información, cómo el documento ingresa, se crea y con qué se crea y luego pasa a ser capturado, a ser almacenado, y cuando se almacena, dónde se almacena y con qué se almacena. ¿Bien? Entonces, ese es el propósito de esta matriz. Sí, decir, ya vi. Porque Sí, la profesora Laura, llama. tienes razón. Gracias. Ok. Bien, entonces, si de igual manera, listo, deciré. Gracias. Bien, chicos, entonces, Blanca, de igual manera, si queda alguna duda, ¿sí? La retomamos en la clase siguiente. Ya, nos vamos a quedar en este punto. Hacemos otro ejemplo, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, con ejemplos creo que mejor uno entiende, profesor. Ya, no hay problema. Ya, hacemos el ejemplo con la institución donde estoy, por ejemplo, para hacerlo más detallado. Solamente para confirmar entonces, chicos, si se unió Richard, Román. Listo. Brian Vados. ¿Todavía Brian? Ya, estaríamos todos entonces. Bien, chicos, entonces sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias a todos y adelante con la profesora también. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Profesor, disculpe, una consulta. Sí, Valeria. Sí, profesor, con referente a ¿la lectura es libre o usted va a subir una lectura para nosotros resolver Sí. Yo voy a subir la lectura al aula virtual junto con la plantilla del análisis. Ok, profesor, esa era mi duda. Listo, Valeria, no hay de qué. Muchas Cualquier gracias. consulta también la hacemos con Emilia, a través de Emilia, ¿sí? Ok, Ya, profesor, por si surge muchas alguna. gracias. Ya, Listo, profesor, Valeria, nos muchísimas vemos. gracias. Hasta luego, cuídate. Nos vemos.